el mensaje. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Y como le decía, tiene por título el sermón Gracia y Paz. ¿Ya? Así que si ya lo encontró, o bien nos puede seguir a través de la imagen que aparece ahí. El texto dice así. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leámoslo nuevamente, todos juntos. Bueno, leámoslo. Y aquí vamos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ese es el mensaje que vamos a estar usando el día de hoy como texto base de la predicación. ¿Ya? ¿Y por qué hemos querido comenzar todas nuestras series de mensajes, o que el primer sermón de la iglesia sea este? Bueno, es porque en esta carta, que fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo, escrita por Pablo, mientras el apóstol Pablo se encontraba en una cárcel en la ciudad de Roma. Pero bueno, antes de decir por qué vamos a comenzar con me gustaría hablarles un poco de la ciudad de Colosas, ¿ya? Así que vamos a hacer un viaje que lamentablemente va a ser imaginario, porque una por el coronavirus y otra porque no tengo dinero para invitarlos a todos a viajar hacia allá. Vamos a hacer este viaje imaginario a esta ciudad de Colosas, que esta se hallaba situada en el valle conocido como el Valle del Río Lico, en una zona conocida en aquel entonces como Frigia, ¿ya? Lo que era Asia Menor, que estaría más o menos ubicado donde hoy se encuentra el país de Turquía, ¿ya? Un país que es bastante conocido, que se llama Turquía. Ahí en esa zona estaba ubicada la iglesia de Colosas, ¿ya? Anteriormente esta ciudad había sido una ciudad próspera, ¿ya? En cuanto a económicamente era una ciudad que estaba en auge, pero ya para cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, la ciudad iba en decadencia, desapareciendo completamente alrededor del año 400 después de Cristo. ¿Ya? En esta ciudad existía una comunidad cristiana considerable, de la cual el pastor de la iglesia de Colosas probablemente era Epafras, ¿ya? Que él aparece nombrado posteriormente en la carta, Epafras, ¿ya? Y este hermano, que era el pastor, Epafras, visitó a Pablo en la cárcel y le comentó acerca del estado espiritual de la iglesia. El que en general era una buena iglesia, eran buenos hermanos, pero había algunos peligros que este hermano Epafras se había dado cuenta que podían existir, que era la existencia de unos falsos maestros y de falsas enseñanzas, que profundizaremos conforme vamos avanzando en la serie, ¿ya? Lo cierto es que Pablo no había comenzado esta congregación. Pablo no había predicado él presencialmente en la ciudad de Colosas, sino que Pablo había predicado en Éfeso, que es una ciudad que está como 176 kilómetros hacia la costa. De hecho, Éfeso está en la costa de lo que hoy es Turquía, ¿ya? Y Pablo no había ido a Colosas, pero cuando Pablo predicó en Éfeso, ahí habían personas de todos lugares de Asia Menor escuchando. Y uno de esos fue Epafras, que él escuchó la predicación de Pablo, se volvió a su ciudad, que era Colosas, y él comenzó a predicar el evangelio en Colosas. Y de ahí nació la iglesia de Colosas, ¿ya? Eh, si bien Colosas puede ser una de las iglesias menos importantes en cuanto a cantidad de creyentes que había dentro de la iglesia, porque la ciudad era pequeña, porque la iglesia era pequeña, esta pequeña carta nos da una de las enseñanzas más significativas acerca de Cristo mismo. Y por eso es importante estudiarla, ¿ya? De hecho, algunos resumen el mensaje central o el tema central de la carta de Colosenses como una operación matemática. Y dicen que la carta de Colosenses nos enseña que Cristo más nada es igual a todo, y de que todo menos Cristo es igual a nada. Es decir, que si nosotros tenemos solo a Cristo y nada más,
lo tenemos todo. Pero si nosotros tenemos todo lo demás, pero menos a Cristo, no tenemos nada. Y ese es el mensaje central de la epístola a los colosenses, ¿ya? En esta breve carta vamos a encontrar algunas declaraciones importantes acerca de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, de la obra de Cristo y acerca de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Entonces, vamos a ver por qué es relevante estudiar la carta de Colosenses hoy, ¿ya? En primer lugar, es importante estudiar esta epístola porque encontramos algunas similitudes entre la cultura que había en aquella época en la ciudad de Colosas con nuestra cultura del día de hoy, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, nos sorprendemos con los descubrimientos científicos y por ello nos lleva esto a hacernos preguntas tales como ¿cómo es que Dios está relacionado con todas estas cosas? ¿Cómo es que Dios está relacionado con la ciencia, con la tecnología? ¿Ya? ¿Cómo es que Dios se relaciona con la creación y con los descubrimientos científicos? ¿Es verdad nuestra fe? ¿En qué debemos creer? Nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas constantemente, ¿ya? Y precisamente es esta carta, o en esta carta nosotros encontramos respuesta a estas interrogantes. En el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Colosenses, nos dice el apóstol Pablo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, la carta a los Colosenses nos dice, ustedes deben creer que en Dios fue el creador de todo. Y que Cristo, porque está hablando porque en Él, porque en Cristo todo fue creado, ¿ya? En el siglo I, en esta ciudad también, existían múltiples religiones. Esta era una ciudad, y como comúnmente era en aquella época, donde habitaban griegos, donde habitaban romanos, donde habitaban personas orientales y también había judíos, ¿ya? Es decir, había una multitud de religiones, una multitud de culturas, por lo que allí se encontraban en esa misma ciudad, pequeña ciudad, diferentes cosmovisiones, y muchos entonces se preguntarían, ¿cuál es la religión verdadera? Dígame que acaso la gente hoy día no se está preguntando lo mismo. ¿No se pregunta usted, oye, ¿el cristianismo es la religión verdadera o será el islam? En Europa está pasando mucho eso. ¿No será el islam a lo mejor la religión verdadera? ¿No será el hinduismo? No, algunos se hacen monjes. No sé si usted ha visto a los Hare Krishna. En las ciudades más grandes ya se puede ver. En Santiago se construyó un templo Bahá'í, en donde incluso cristianos han ido a visitar este templo Bahá'í, porque claro, es muy lindo y todo, pero la gente se está preguntando ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, la carta a los Colosenses también nos responde a esto y lo que hace es llevarnos a Jesús y al Evangelio. Entonces eso es lo primero de por qué nosotros estudiamos esta carta. En segundo lugar, nosotros debemos estudiar la carta a los Colosenses porque esta es una de las cartas que afirma de mejor manera la plenitud de Cristo, ¿ya? Esto afirma de mejor manera la plenitud de Cristo. Por eso es importante estudiar esta carta, ¿ya? En la época actual nosotros carecemos de grandes líderes. La nación más importante en la actualidad creemos que es Estados Unidos, que es la nación más grande, con mayores recursos, no tiene buenos líderes como antaño, ¿ya? Ya que la figura del presidente de Estados Unidos se encuentra en constante reproche. Y no, podemos decir algo similar de nuestro país, ¿cierto? Tanto los presidentes, ministros y todos los poderes que tengan que ver con el Estado están siempre en constante reproche por la corrupción y todo eso. A nivel mundial no podemos visualizar personas que se destaquen en su lucha por amor al prójimo o por ayudar a los demás. Y entre nosotros mismos es igual, ¿ya? No vemos como mucha gente preocupada por el otro. Hay mucho individualismo, hay orgullo, hay una búsqueda constante del éxito propio a costa de las demás personas. ¿Y cómo nosotros podemos obtener mayor beneficio de todos los demás? Nos preguntamos si Cristo realmente sirve para nosotros. Nos preguntamos si realmente el Evangelio trae paz, trae felicidad
o si realmente puede cambiar nuestra vida. Bueno, la carta a los Colosenses responde esto y dice en el capítulo 1, versículo 22 de Colosenses, dice, el cuerpo de su carne, mediante la muerte, puede presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles ante Él. La carta a los Colosenses entonces lo que nos está diciendo es que sí hay alternativa, de que sí Dios puede cambiar a las personas, Dios puede cambiar al corazón del hombre, y es a través de Cristo que nos podemos presentar santos, sin mancha e irreprensibles ante Dios. Dios nos puede a nosotros, Dios puede cambiar nuestro corazón. ¿Usted cree a lo mejor que no hay oportunidad para su vida? Dios cambia el corazón de las personas. Dios es el que a través de la obra del Espíritu Santo nos trae un nuevo corazón, nos hace nacer de nuevo y por lo tanto ahora somos nueva criatura. Si usted se estaba preguntando entonces qué ocurre con la humanidad, si hay alguna alternativa para nosotros, bueno, la carta a los Colosenses nos dice que es a través de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la obra del Padre que nosotros somos nueva persona, ¿ya? En Colosenses capítulo 3, versículo 12 también encontramos que nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas cualidades que buscamos en otras personas y en nosotros mismos son posibles. Colosenses entonces nos muestra que el Evangelio y Cristo realmente cambia la vida. Otro punto por qué es importante estudiar la carta a los Colosenses es porque esta carta nos habla acerca de las relaciones. En esta época nosotros también buscamos relaciones significativas y vemos que hay muchas relaciones que están destruidas. Con esto me refiero a relaciones de familia, de parentesco, relaciones sociales, ¿ya? La carta de Pablo a los Colosenses nos habla acerca de las relaciones entre esposos y cómo tener una relación positiva en una familia, en un matrimonio. Nos habla de la relación entre los padres y los hijos, de los hijos para con los padres. Nos habla de las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y todo esto para mostrarnos principalmente cómo debe ser la relación entre el hombre para con Dios. Entonces, para aquellos que a lo mejor están ahora en una relación frustrada, en una relación destruida o que está pendiendo de un hilo, la carta de Colosenses viene al rescate, ¿ya? Entonces, por estas razones, y seguramente hay muchas otras más, es importante que nosotros hoy podamos estudiar esta carta que quizás nos lleva a estudiar unos cuantos meses. Y para ello comenzaremos con estos dos primeros versículos, con los versículos que aparecen ahí en su pantalla, ¿ya? Que es el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Colosenses. Bueno, ¿y cómo comienza entonces esta carta? Lo primero es que dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces aquí nos queda claro que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿ya? Y si usted se fija, esto es una carta, pero es diferente a como nosotros hoy redactamos las cartas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era común que las cartas llevaran la identificación de quien la escribía al comienzo y no al final como lo hacemos hoy. Porque nosotros hoy empezamos una carta diciendo, por ejemplo, querida esposa, y al final uno dice de parte de tu amado esposo, ¿ya? Pero acá no, en la antigüedad era común que primero la persona se presentaba, entonces ellos al abrir el rollo de la carta, porque antes eran en un rollo, al abrir el rollo donde iba la carta, decían, esta carta proviene del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ya? Pero ¿quién es el apóstol Pablo? Para quienes estamos un poco más familiarizados con las escrituras, o al menos personalmente yo, creo que después de Jesús no hay otro, en este caso hombre, más impresionante que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarso, que era una ciudad griega, pero que era parte también del Imperio Romano. Y él justamente era ciudadano romano por parte de su padre y judío por parte de su madre. Por ello él tenía una gran comprensión de diversas culturas, es decir, él conocía la cultura griega y el idioma griego, pero también era ciudadano romano y era también judío.
Y por ello era especialmente conocedor de la ley judía, ya que Pablo mismo se define como un fariseo, enseñado a los pies de un maestro llamado Gamaliel, ¿ya? Pero ¿qué es apóstol de Jesucristo? O sea, ya sabemos quién era Pablo, y él se define a sí mismo como ahora apóstol de Jesucristo. Y la palabra apóstol en griego, ¿sabe lo que significa? Significa enviado de o de parte de otro en este caso. Es decir, aquí Pablo está diciendo de que él fue enviado por Jesucristo o que viene de parte de Jesucristo, ¿ya? Es decir, el apóstol era una persona que era comisionada por otra persona para cumplir una misión. Y en este caso el apóstol Pablo, él decía que venía comisionado por parte de Cristo. Y esto aquí nos remarca la autoridad que tiene Pablo, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo escriba hoy una carta y se la envíe a una iglesia, a que esa carta diga apóstol de Jesucristo, Pablo. Es inmediatamente, al decir Pablo, apóstol de Jesucristo, hace que esa carta tenga autoridad para mí y que yo deba hacerle caso a lo que me dice ahí, ¿ya? Eh, entonces es importante que este mensaje que el apóstol Pablo quería entregar a los colosenses proviene de Cristo mismo, ¿ya? Aquí él está expresando que el mensaje que entrega proviene de Cristo y no de él. Se destaca entonces su autoridad apostólica. No fue cualquier persona común y corriente la que escribió, sino que fue alguien que está por la autoridad de Cristo, y por lo tanto cualquier persona que en ese momento leyera esa carta sabía que lo que estaba leyendo era directamente un mensaje divino, ¿ya? Y Pablo no era apóstol por sí mismo, porque él quisiera ser apóstol. A lo mejor hoy día muchos se ponen el título de apóstol, y eso es verdad, y eso es falso. Hoy día ya no hay más apóstoles. Apóstol en el sentido de este ministerio especial establecido por Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ser apóstol debía cumplir ciertos requisitos, y uno de ellos era ser directamente comisionado por Cristo. Y por eso Pablo le agrega, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y para ello tienen que saber ustedes que Pablo, antes de ser cristiano, como les dije, él era un fariseo. Y como él se define, de hecho él lo hace en otra carta y se define como fariseo de fariseos. Es decir, no era cualquier fariseo, sino que era uno de los que más se creía el cuento de ser fariseo, ¿ya? Él incluso era un perseguidor de los cristianos. Incluso Pablo estuvo en el momento en donde Esteban, uno de los cristianos más fieles de los primeros cristianos, donde estaba Esteban y fue apedreado por otros fariseos, Pablo, él aprobó la muerte de Esteban, porque él pensaba que estaba justamente defendiendo el honor y la integridad de Dios al hacer que Esteban muriera. Obviamente posteriormente se da cuenta que no es así, pero Pablo era tan fariseo y era tan judío que él aprobó la muerte de Esteban. Y posteriormente él tuvo un encuentro con Cristo mismo, yendo camino a otra ciudad para seguir persiguiendo a los cristianos. Pablo se encontró con Cristo resucitado, convirtiéndose entonces en uno de los más grandes apóstoles, en uno de los más grandes hombres de la historia cristiana. Él no era apóstol por su gran capacidad, porque era un gran escritor o porque hablaba con elocuencia. Él no fue apóstol por conveniencia. A él no le convenía ser apóstol porque eso era una muerte segura. Él no fue apóstol tampoco por una necesidad de empleo, porque nadie le pagaba, o por tener una buena posición social, porque al convertirse en cristiano automáticamente iba a ser perseguido por el Imperio Romano. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios. Y bueno, ya sabemos quién es el autor de esta carta o el escritor de esta carta, pero ¿a quién estaba dirigida la carta? Porque las cartas siempre son dirigidas a alguien. Bueno, ahí mismo en el versículo, en este caso, comenzando el versículo 2, vamos a hablar entonces acerca de los hermanos de la iglesia de Colosas, ¿ya? Porque el versículo 2 nos dice que Pablo le estaba escribiendo a los hermanos, dice que son parte de la iglesia de la ciudad de Colosas, a los que Pablo mismo describe como a los santos y fieles hermanos en Cristo. Esta frase identifica como gente santa, escogida y apartada para Dios. Y
Pablo generalmente en sus cartas ocupaba esta descripción para referirse a otros creyentes. ¿Ya? Por ejemplo, en la epístola de Efesios capítulo 1 versículo 1, también Pablo define a los creyentes allí como a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero ¿qué es ser santo? ¿Quiénes son los santos? Y con esto me llama la atención que hace 1 o 2 días atrás veía en televisión, y mi esposa también me hacía el comentario, de que un joven de 15 años fue beatificado, es decir, nombrado como santo por la Iglesia Católica. ¿Ya? Un joven de 15 años fue nombrado como santo por la Iglesia Católica porque, según ellos, se pudo comprobar que él, luego de haber fallecido, se había hecho un milagro en su nombre. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en santos, pensamos en ese tipo de santos, porque nuestra tradición nacional es como bien católica, ¿ya? Pero la palabra santo, en el idioma griego original en el que se escribió la Biblia, simplemente significa apartado, ¿ya? Entonces, esto nos dice, ¿sabe usted lo que es un cristiano? ¿Sabe usted lo que es un santo? Bueno, es un apartado. Eso es, un cristiano es un santo, es decir, es un apartado. Lo que no necesariamente hace una afirmación del carácter moral de la persona como si fuera alguien extremadamente bueno, ¿ya? Sino que simplemente la palabra santo, cuando se refiere a una persona, se refiere a que esta persona ha sido apartada del mundo, ha sido apartada de personas comunes para pertenecer ahora a Dios mismo. Nosotros somos santos porque Dios nos ha apartado para Él. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos santos porque somos apartados para Dios. Y eso es lo que simplemente quiere decir santo. ¿Ya? Pero también Pablo describe a ellos como santos y fieles. Es decir, aquellos que son santos también son fieles. Los hermanos de Colosas eran santos y fieles. ¿Y qué es lo que es fiel? ¿Qué son fieles? Bueno, el diccionario, un diccionario común y corriente, define fiel como aquella persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Es usted fiel, mi hermano? ¿Aquellos que son casados son fieles? ¿Aquellos que están de novios son fieles? ¿Cumple su compromiso con ese alguien especial? ¿Aquellos que son cristianos cumplen su compromiso para con Dios? ¿Son fieles con Dios? ¿Cumplen su compromiso para con Él? ¿Son firmes y constantes para con Dios? Bueno, Pablo está describiendo a los colosenses como personas santas y fieles. Y la importancia para nosotros como cristianos de la fidelidad es demasiado importante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 23, dice, un versículo bien conocido, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay pocas cosas que Dios nos pide a nosotros, pero una de estas es que seamos fieles. Dios no nos pide ser perfectos, porque en este mundo caído no podemos ser perfectos, ¿ya? Pero lo que sí nos pide es que seamos fieles, es decir, constantes y firmes en seguirle a Él, que seamos comprometidos para con nuestro compromiso con Dios, seamos fieles, ¿ya? Pero estos fieles, estos santos y fieles, no es porque sean así en sus propias capacidades, sino que los santos y fieles lo son porque están unidos a Cristo. Por eso dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Dice, esto nos muestra que estamos unidos a Él, estamos unidos a Cristo, que tenemos una unión con Él, y que lo que afirma Pablo acá es tanto como que somos santos y fieles, como con el deseo de gracia y paz posteriormente, es que todo esto depende de nuestra unión con Cristo. Antes de estar en Cristo, nuestra condición era pecaminosa y de perdición, pero ahora que estamos en Cristo, ahora que somos santos y fieles en Cristo, nuestra condición es de salvación y vida eterna.
Por eso es la importancia de ser santos y fieles, pero unidos a Cristo. Bueno, y queda el saludo. Vimos que vimos el autor, que era Pablo, un apóstol, ¿cierto?, de Jesucristo, por voluntad de Dios, quien le escribe a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Bueno, y Pablo les saluda ahora y les dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está la parte que le da el título al mensaje: gracia y paz. Si bien este era un saludo común en las epístolas de Pablo, son solamente en estos 2 versículos de esta carta en donde encontramos conceptos tan relevantes para nosotros como lo son la idea de la gracia de Dios y de la paz de Dios. La gracia, como algunos las definen, no es solamente el favor inmerecido de Dios. ¿Ya? No es solo eso, la gracia es mucho más sublime aún. ¿Por qué? Porque la gracia no es solamente como aquel favor inmerecido que le hacemos a alguien que vemos en la calle y que nos pide unas monedas y nosotros le damos unas monedas. Eso es gracia inmerecida. Es decir, a lo mejor él no se merece las monedas, no sabemos para qué las va a ocupar, pero se las damos igual, ¿ya? Sino que la gracia de Dios es como aquel favor que se le hace a una persona malvada, que ha dado muerte a un ser querido de usted, pero que en vez de nosotros darle castigo que merece, en vez de nosotros desear la mayor justicia y que pase 1000 años en la cárcel si es posible, nosotros le otorgamos perdón y le llenamos de bondades. Porque eso es lo que hizo Dios con nosotros. Mereciendo el castigo divino, mereciendo la condenación eterna, Dios nos otorgó perdón y nos ha llenado de bondades. Es un favor inmerecido que se otorga libre y soberanamente por Dios al hombre y la mujer. El favor de la gracia que proviene de Dios no lo hemos recibido por nuestro esfuerzo, porque justamente es inmerecido. Nada de lo que hagamos nos puede hacer merecer ese favor, sino que todo lo contrario. Mientras nosotros más cosas hacemos, más nos equivocamos, porque generalmente estamos movidos en nuestras obras por el pecado, por el orgullo, por la envidia. Por eso este favor no es por obras, es por gracia, ¿ya? Nosotros hemos sido bendecidos por Dios no por nuestras obras, sino solo por la obra de Cristo. Como dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 16, refiriéndose a Cristo, dice: pues de su plenitud, es decir, de la plenitud de Cristo, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Romanos capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia. Es por medio de Cristo que nosotros somos entonces merecedores de gracia, no por nuestras obras, sino que solo por la obra de Cristo. Es por ello que este mensaje del apóstol Pablo a los colosenses, aunque sencillo y siendo simplemente un saludo, es tan importante. Está deseándole gracia a los creyentes. Pero también por medio de la gracia hemos recibido la reconciliación con Dios. En Romanos capítulo 5 versículos 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, el hombre no solamente fue objeto de un favor inmerecido de parte de Dios, otorgándole gracia, sino que esta gracia nos otorgó la reconciliación con Dios mismo.
el hombre ya anteriormente estaba siendo enemigo de Dios, ahora hemos sido reconciliados. Por lo tanto, somos salvos. ¿Por quién? Por la vida de Cristo. Eso es lo que dice acá. Si antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado, habiendo entonces sido reconciliados por medio de la muerte de Jesús, quien fue el que tomó nuestro lugar, quien recibió el castigo de la justicia de Dios que nosotros merecíamos, hemos encontrado entonces la paz con Dios. Mire lo que dice la misma carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo se refiere. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando el apóstol Pablo le dice a los colosenses entonces, gracia y paz, no está pensando en un saludo así como, hola, buen día, o hola, bendiciones, hermano. No, cuando él está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, les está deseando gracia y paz, él está pensando en este favor más que inmerecido que se nos ha otorgado por la muerte de Cristo, y está pensando en cómo ahora los colosenses, cómo los miembros de esta iglesia tienen paz, no solamente entre ellos, sino que para con Dios. Muchos piensan que cuando la Biblia se refiere a paz, se refiere como que los cristianos estamos así, como meditando en yoga, como que estamos la paz a la que hace referencia a las escrituras es que ahora el hombre está reconciliado con Dios y ya no hay enemistad entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte nos reconcilió con el Padre, nos volvió a unir. De hecho, la palabra religión, y por eso voy a aprovechar de responder ahí como lo que hay un comentario en el Facebook de que hay solo una religión verdadera, solo hay una. No pueden haber dos religiones. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él es el camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí, porque es a través de Él que fuimos reconciliados. ¿Y qué significa la palabra religión? La palabra religión significa religar, es decir, volver a unir. ¿Y qué es esto de volver a unir? Es lo que ha estado diciendo todo este rato el mensaje de que Cristo nos ha reconciliado con el Padre, es decir, nos volvió a unir con Dios. Después de que la relación con Dios se rompió, se quebrantó en el Edén, cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, se quebrantó la relación perfecta que había entre Adán y Eva, y con Dios, Cristo nos ha vuelto a unir para con Dios. Nos ha vuelto a ligar a Él. Y ahora estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos nuevamente ahora sus hijos. ¿Ya? Y así es como Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, que fue a visitar a Pablo, al apóstol Pablo en la cárcel en Roma, viajando una distancia de aproximadamente 1500 kilómetros entre Colosas y Roma, no fue solamente para contarle lo bien que estaba la iglesia, porque eso lo podría haber hecho por una carta, sino que en Epafras habían verdaderas preocupaciones que él tenía como anciano de la iglesia, preocupaciones que Pablo aborda al avanzar la carta. Pero sin embargo, estos dos versículos iniciales nos muestran verdades relevantes del Evangelio. No es una presentación de un hombre cualquiera, es el apóstol Pablo, encomendado por Cristo mismo para enviar un mensaje a los hermanos de Colosas, y que también es este mensaje relevante para nosotros hoy. No es un saludo cualquiera, no es gracia y paz, no es hola hermano, bendiciones, o hola, Dios le bendiga. No, los términos gracia y paz nos muestran dos aspectos del Evangelio unidos entre sí y que son la esencia de la redención del hombre y de la mujer. Y lo central del Evangelio son estas dos verdades. En primer lugar, que el hombre por causa del pecado comete constantes transgresiones de la ley de Dios. Esto nos separa de Dios, ya que Dios es absolutamente santo, perfectamente santo.
y nos aparta de las bendiciones de Dios y nos transforma en enemigos de Dios. El hombre es culpable de su pecado. Y por lo tanto, como es culpable de su pecado y como Dios es un juez perfectamente justo, Dios debe castigar a aquel que ha cometido una transgresión o una infracción de su ley. Por lo que, por el pecado del hombre, el hombre está bajo condenación. No hay escape, no hay esperanza, nuestras obras no sirven para pagar la gravedad de nuestras infracciones, por lo que nadie puede ser salvo por obras. Nadie se compra el cielo, nadie se gana el cielo, porque si hemos transgredido la ley de Dios, solo Dios puede alcanzar justificación para el hombre de una de dos formas: o recibiendo la condena, o bien que otro reciba la condena en el lugar del infractor. Y le tengo ahora la otra parte del Evangelio. Ese otro que recibió la condena por nosotros fue Jesucristo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, pagando nuestra deuda con Dios. Él ha ganado nuestra redención y obtuvimos perdón por lo realizado por Cristo. Y ahora entonces se ha restaurado nuestra relación con Dios. Como dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién tenemos paz? Por Cristo. ¿Por quién alcanzamos gracia? Por Cristo. El propósito de este mensaje, hermano, hermana, y el propósito de la carta de Pablo a los Colosenses nos recuerda en todo momento la grandeza de lo hecho por Cristo. No podemos alcanzar salvación si no hubiera sido por la propia acción de Dios interviniendo en la historia del hombre, enviando a Cristo para ser él mismo la paga por nuestros pecados. Gracia y paz entonces no es un simple saludo, es un recuerdo para nosotros de lo hecho por Cristo y de que nosotros no teníamos esperanza, pero la salvación es por gracia, no por obras. Y esa gracia nos ha reconciliado con Dios, otorgándonos paz. Sin duda necesitamos traer esto constantemente a nuestra mente. Vivimos preocupados constantemente. Vivimos preocupados que el coronavirus, que la nueva constitución, que la economía, que el presidente, que China. Vivimos preocupados de todo. Pero todo esto es nada comparado a la paz que tenemos. Tenemos paz con Dios. Ya no estamos separados de Dios, sino que somos llamados hijos de Dios. Y este es un mensaje de esperanza. Cuando veamos todas estas cosas difíciles y complejas de la vida, recordemos que la salvación que nos ha favorecido esta salvación y que fuimos salvos por gracia, sin considerar nuestras obras, y que entonces ahora somos hijos de Dios, alcanzando vida eterna, y nada de lo que suceda a nuestro alrededor, nada de lo que suceda, como dice también el apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Cristo. Por lo tanto, nada entonces nos puede entristecer o desmotivar. Ahora tenemos paz con Dios, paz que proviene de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese hoy entonces, ¿es Jesucristo su Señor? ¿Necesita paz? Necesita a Jesús. Si necesita paz, necesita a Jesús. Y que Jesús sea su Señor. Y entonces tendrá gracia y tendrá paz. Ese es el mensaje que teníamos para el día de hoy. Ese es el mensaje que teníamos preparado para usted. Pablo hablándonos de la gracia y de la paz que provienen de Cristo.
¿Está usted entonces atento a lo que Dios tiene para hablarnos? En estos dos versículos hemos visto entonces la esencia del Evangelio. Y vamos a continuar semana tras semana estudiando entonces esta hermosa carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ahora le quiero invitar a cantar un himno, un hermoso himno que también siempre usted sabe que la música que nosotros cantamos está en relación con las escrituras. Así que le quiero invitar a que usted pueda poner atención y a cantar junto a nosotros sobre este himno que se llama 10.000 razones, que nos habla de que hay más de una razón para agradecer a Dios. ¿Y por qué no agradecer por el mensaje de hoy?